Buenos días. Ya hoy día empezando este canal, quería agradecerle a las personas que humildemente va a llegarles este audio o este video y también acompañarnos en algo particular. A veces cuando uno empieza algunas cosas se vincula con ritos, con cábalas, con creencias finalmente, porque uno a veces confiere una esperanza en algo sobrenatural. Y aunque he podido hacer momentos antes un video sobre la filosofía, que es una gran pasión, un gran desarrollo, un gran interés mío, también hay otra realidad más profunda todavía, más íntima, porque la filosofía es, en muchos casos, pensamiento y reflexión de las cosas, de los acontecimientos, de las vivencias de otros, ¿no? El mundo interno lo expresas, lo aplicas, lo participas, pero es principalmente en la relación con lo íntimo, con Dios, con la religiosidad que el creyente muestra también otra dimensión. Y quería también participar de una realidad que siempre le he estado agradecido a la Virgen Santísima y a la fe que le di a mis padres, que afiancé con mis abuelos y que me terminé convenciendo por la dureza de la vida, ¿no? Tal vez en algún momento más adelante haya la experiencia de participarles de por qué uno cree lo que cree y defiende lo que defiende. Pero en todos estos años me he permitido autoconvencerme y reafirmar que la religión en la manifestación de la fe en la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, lejos de ser obstáculo para creer en filosofías, en ciencias, en artes y en otras manifestaciones reconocidas por la humanidad y que nos permiten vivir con las comodidades de hoy en día, es de gran ayuda, porque la persona humana tiene una dimensión más profunda, mistérica, como la hablamos en el lenguaje de la fe, y su relación con Dios, que también es misterio. Entonces, si me permiten, en nombre de Patris et Filii et Spiritus Sanctis, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictum fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Este era un pequeño homenaje a la Virgen Madre, a la Teotocos, aquella que siempre nos ha encaminado desde aquellos años del colegio y antes. Tal vez no lo hablo en primera persona porque a muchos nos encaminó y nos encamina y nos seguirá encaminando, porque esa es la función de una madre, sufrir por el hijo que muchas veces desobedece, que muchas veces se descarría. Por eso también quería tener este carácter más íntimo, más personal de la reflexión. No es una clase porque uno no puede dar clase de lo que cree. No podría, ¿no? No puedes esquematizar tus creencias. Y si las esquematizas ya no son creencias, son esquemas de creencias. Ya no sería fe, ya no sería vida espiritual. Sería una especie de clase de religión o clase de teología o clase de conceptos y sistematizaciones algorítmicas, ¿no? Quería recordar el capítulo 8, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II. La Santísima Virgen María, en el misterio de Cristo, queriendo Dios infinitamente sabio y misericordioso llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que concebiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. El cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo y en los fieles unidos a Cristo,
cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La Santísima Virgen y la Iglesia. Número 53. Efectivamente, la Virgen María y el anuncio del ángel recibido al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como la verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, con el don de la gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas, pero a la vez está unida a la estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de la salvación, y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen de la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y de todo tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial, piedad de hijos. Y la intención del concilio, para terminar en el número 54. Por esto el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor logra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto de los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así pues, siguen conservando sus derechos las opiniones en las escuelas católicas, se proponen libremente acerca de aquella que después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Es difícil hablar de una madre. Yo particularmente he tenido la gran dicha de experimentar el amor misericordioso de Dios a través de su Madre Santísima, María Inmaculada, la siempre reina y la toda pulcra, como se dice en latín, que es también el lenguaje oficial de la Iglesia y que de alguna manera hemos heredado los latinos al hablar en español, en italiano, en francés, en portugués y en otras lenguas romances. No me es fácil de repente conversar más y compartirle más al tema de Nuestra Señora, sino que debe ser un gran camino y esa figura perfecta de cómo la Iglesia se compenetra con Dios en la figura de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y de cómo la Señora siempre está a la vanguardia de sus hijos, porque no creo que alguien crea que el concepto de madre se le pueda aplicar de manera negativa o de defectos, por más que nuestras madres son seres muy humanos, muy defectuosos. Creo que para todos, especialmente en Latinoamérica, creo que en todo el mundo, pero lo hablo con el sentir que puedo identificar por la empatía que nos genera conocer a diferentes personas. Creo que de todos los términos que podemos usar, el más respetuoso, el que nos pega más es el materno, la madre, ¿no? Y es hermoso saber que Dios quiso también tener una madre, porque nos señala de que no hay pues una ruptura real tan fuerte como pensaríamos en el Señor de señores, Rey de reyes y nosotros, que finalmente por algo somos imagen y semejanza de Dios, que por algo Cristo se redimió en el madero de la cruz a toda la humanidad, la ha redimido, nos ha redimido, y solamente nos cuesta compenetrarnos con esa redención ya dada,
ya hecha, ya pagada. Y en este tiempo cercano, hemos pasado hace poco el Domingo de Misericordia, recordar pues a la figura de la Madre que siempre está ahí para generarnos confianza, amor, cariño, y que finalmente es la figura por excelencia de la Iglesia, o que la Iglesia da de mujer, ¿no? Y sabrán disculpar si en algún momento alguien habla mal de la María. Obviamente uno, al hacerla madre suya, no le va a dar una palmadita ni le va a dar un aplauso a alguien que habla mal de su madre. Esto ya es una interpretación muy particular mía, pero yo no creo, y ahí podría ser cuestionado de muchas cosas, pero yo no creo que Jesús, en su santa ira derramada por los mercaderes del templo, o de aquel que escandaliza a uno de los pequeños, en alusión a los hombres que escandalizaban pues a los pequeños en la fe, tuviese un trato diferente para aquel que atacase a su madre. Yo no lo dudo, yo creo que sí, la santa ira de Cristo se hubiera manifestado. Lo que pasa es que también habríamos tenido que ver la dimensión, y que nadie en su sano juicio ataca a un hombre, a la madre de un hombre, ¿no? Porque sabe que lo que va a recibir de ese hombre no son flores, y no se le acusará en ninguna condición, en ninguna cultura y en ningún tiempo histórico de bélico, de aguerrido, o de impasible, o de que no sabe controlar sus emociones, ¿no? De hecho, la madre es aquella figura que nos trae este mundo humano, terreno, y en el cual al menos los hijos hombres, yo hablo, hasta el día de hoy no tengo pareja, eh, hablamos con una particularidad cariño a la madre, que nos cuida, que nos anima, que nos engendra, que nos ha dado muchas cosas, y también la Virgen. Entonces, eso es por si en algún momento a alguien le toca la desafortunada y triste experiencia de ver a uno defender a su madre. No pues, como digo, como un cachorro defiende su comida, ¿no? Sino toda la voracidad y la ferocidad que debe ser. Alguna vez Papa Francisco dijo que también eso no debería ser así, pero ese es un punto muy particular en el cual sí yo creo que debemos empezar a dejar claro esa sentencia, no solamente por nuestra mamá, no solamente por la Virgen Santísima, sino que en general las mujeres tenemos que empezar a respetarlas. Y no es bueno llevar a la violencia con violencia, pero de todas maneras proteger no siempre es violentar, pero siempre proteger. Proteger a una persona desvalida, enferma, débil, a un niño, un anciano, un enfermo, o hasta un hombre si está mal. Y para terminar este pequeño homenaje a la Mater Dei, a la Madre de Dios, quería recordar las antífonas del Benedictus ad et Magnificat para María Santísima. Comune beate Maria Virgines, vesperas, respexit Dominus humilitatem meam, et fecit id me magna qui potences, beatam me decins omnes generationes, quia ancia humilem respexit Deus. Ad laudem matutinas. Paradisi porta per evam cuctis clausa es, et per Mariam Virginem patent facta es. Ad secundem vesperas. Beata es Maria, quae credicit perficiutur in te, quae dicta sunt tibi a Domino. Ora pro nobis Santa Dei Genetris, odiamus provisionibus Christi. Gracias María Santísima, porque me has permitido el día de hoy estar tranquilo, estar afable, estar predispuesto, y que mi hogar, la oración y la bendición también lleguen. Yo trataré en la medida de lo posible hacer así un ambiente más académico, más formal, más duro de repente los mismos conceptos, y otro más íntimo, religioso, del carácter de la formación misma de uno, desde agente pastoral y estudiante de teología, que siempre a veces nos ayuda, no solamente en momentos como ahora, pero si van dándose cuenta, hay muchos elementos muy comunes
en la filosofía, la ciencia, la política, las artes y la religión o la teología. De hecho, la teología se puede definir como una reflexión también a partir de esas grandes verdades de la religión. Y su punto más álgido, más fuerte, más evidente es la época de la filosofía medieval, con las tres grandes religiones monoteístas, que nos enriquecimos entre nosotros. Claro, también está la parte de las cruzadas, que es bastante fea, ¿no? Pero no perdamos esos momentos de tener algo más que la simple materialidad, que el simple trabajo. Que la Virgen Santísima nos anime a esa visión tan rara de una mujer que no sabía más allá que el libro sagrado que le recitaban, de una mujer que tal vez en la misma Biblia, salvo el Magnificat y algunas oraciones y algunas palabras, no tiene gran presentación, que siempre es humilde, que siempre es cabizbaja, que siempre ha sido incluso maltratada por gente que se cree seguidora de Cristo. Y en esto sí es una invocación a los hermanos de cualquier religión. Tengamos siempre respeto. No se nos ocurría a nosotros insultar al profeta Mahoma o Alá frente a un musulmán. Mínimo nos miran feo. No dejemos, no porque le vamos a pegar, pero no dejemos, les exhorto siempre a que nuestra conducta demuestre tal amor a María y a la iglesia y a las cosas de Dios, que la gente que realmente nos conozca, porque ojo, tampoco es que en la calle se va a ir a contravenir a la gente, pero que la gente que realmente nos conozca le cueste hablar mal de la iglesia frente a nosotros con nuestra sola presencia. O que si lo hacen, lo hagan pues burlonamente, irónicamente, porque saben que seriamente no lo pueden hacer, porque he allí un hijo de Dios, que es como hablaban de Natael, ¿no? Entonces nosotros también debemos con nuestro testimonio, con nuestra presencia, con nuestro aplomo, con nuestro amor a la iglesia, a la Virgen, a Dios, dejar esa presencia en las personas que más nos conozcan, ¿no? Y que siempre nuestra fortaleza sea el Señor, el buen Dios, como dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Y nunca nos olvidemos, los grandes santos y los no tan grandes tuvieron mucha cercanía con María. Lo que pasa es que no todos pudieron tener la fama de tener una orden como los franciscanos, los dominicos, la Compañía de Jesús o el Carmelo mismo. Y no todos tuvieron esa hermosa pluma que por ejemplo tiene San Alfonso María Ligorio para las glorias de María, o algún otro texto donde María es bellísimamente retratada desde los inicios de la cristiandad. Es la flor, la rosa mística, aquella que siempre, que a diferencia de Dios, como se dice, no podemos sentirle temor, porque es toda una maternidad, toda una humildad, toda una feminidad dispuesta a servir. Ella es la Chila Domine, la esclava del Señor, la que solo se regocija en hacer la voluntad del Padre. Y por eso recordemos el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Esclava, ser esclavos de Dios. Hoy en día nos cuesta ya incluso decir que somos seguidores de Jesús, que somos conocedores de Jesús. Ella era la esclava. Y pensemos que en muchos pasajes de su vida tuvo que ser vista mal por sus familiares cuando quedó embarazada y José no la había tomado. El mismo José. Pero así es el Señor. Muchas veces nos exige, no por nosotros, sino para dar gloria a Él. Entonces, queridos hermanos, hermanas, nosotros también nos fortalecemos con las oraciones de todo el mundo católico y de todas las personas que también nos han pedido en algún momento oremos. Oremos por nuestros benefactores, oremos por las personas enfermas, oremos por los amigos y en especial por los enemigos. No de nosotros de repente, sí de la iglesia, sí los que están resentidos con Dios, sí con los ex católicos, sí con ex sacerdotes, ex religiosos, ex religiosas,
que muchas veces por orgullos personales han visto su esfuerzo minimizado y han cedido a las garras del demonio. Porque hay que decirlo con mucha claridad. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más el diablo puede de nuestra caída escandalizar a otros, más va a fortalecer. Desde el chisme, que no lo hace el chisme que para un sacerdote, para una religiosa, para un matrimonio santo, para un catequista, para un confirmante, no lo hace el ateo que no va a pisar la parroquia, no lo hace el budista que no se acerca, que no vive en Perú, que no se acerca a la parroquia. Lo hacemos nosotros mismos. Pidamos disculpas por esos delitos, esos pecados, esas ofensas. Porque a uno mismo le ha tocado en gente que es cristiana, que es católica, que comulga, que va a misa, que se confiesa con regularidad, recibir ataques más fuertes que los de la gente que no conoce a Dios. Porque así somos, débiles. Y nos ha dado cólera, nos ha dado sentimiento. Pero por eso María nos enseña como esa rosa hermosa, como ese recurso ordinario de mostrar las maravillas de Dios, porque en ella todo era hermoso, porque era Ancilla Domini, la sierva, la esclava del Señor. Que con María siempre estemos encaminados a ser dóciles, humildes, generosos, hacendosos y de un carácter tierno y delicado, servicial a todos, pero sobre todo de la voluntad de Dios. Y que a veces también, como María, tendremos que intervenir en Caná o estar fortaleciendo incluso apóstoles. Esa reflexión de que María fortalecía a la gente más cercana a Cristo, a las cabezas, a los que reemplazaban a las 12 tribus de Israel, a los apóstoles. ¿Cuánto hace un hombre y una mujer de fe que tal vez no tiene un sacramento, no tiene una investidura pública, pero la fe, como dice el Señor, mueve montañas? Que la montaña de las dificultades sean movidas por la fe de los humildes, de los pequeños, de los que realmente conviven diariamente con Dios. Porque una persona con fe es reconocida por el creyente, pero más por el no creyente. Y créanme, en mi experiencia hay mucha gente que te dice, sin conocerte mucho aparentemente, oye, tú como católico, ¿por qué haces esto? ¿O por qué dejas de hacer esto? Y uno dice, wow, ¿y esta cómo sabe? ¿O este cómo sabe que uno...? Y de hecho no es en el ambiente pues parroquial o de la casa o del trabajo mismo, ¿no? Sino en alguna reunión, algo. Pero marca la diferencia y es un gozo porque no actuamos nosotros, instrumentos inservibles, sino actúa Dios. Y desde este humilde hogar nos unimos en las oraciones y en pedir siempre por el Papa Francisco y por nuestro obispo también, Monseñor Carlos, y por tanta gente que silenciosamente actúa en este momento de pandemia mundial para que dejemos a un lado los egos, como siempre los ponemos a veces adelante, y la salud y la vacuna llegue pronto y sea lo más diversamente y diversificado posible. Gracias.